Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 11 de diciembre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Cali se desbordó ayer. Este país no se rinde, este país no se entrega. Cali y el Valle del Cauca le dieron un ejemplo a Colombia. 1000 personas en el Club Campestre de Cali, desbordando todas las expectativas, haciéndole un homenaje a nuestros militares y a los militares caídos en desgracia. A la hora del llamamiento a responder, el pueblo de Cali, la gente de Cali, del Valle del Cauca contestó presente. Aquí estamos al pie de una bandera y al pie de una causa. Lo de Cali ayer fue conmovedor y emocionante, para que tomen nota todos los enemigos de las fuerzas militares, para que tomen nota los que nos quieren entregar en manos de las FARC. Este pueblo no se rinde. Sancionada Venezuela por Estados Unidos. Esta es una noticia de una importancia trascendental. Falta la sanción de Obama. El Congreso de los Estados Unidos, Cámara y Senado, aprobaron por inmensa mayoría las sanciones a Venezuela. Todos esos ricachones boliburgueses que tienen su plata en los Estados Unidos, casas espectaculares, la danza de los millones, tienen su dinero congelado, tienen sus bienes congelados por ataques a los derechos humanos en Venezuela. Alguien se tenía que amarrar los pantalones. Lo que nos falta aquí, Juanpa, mire el ejemplo de los Estados Unidos. Amárrese los pantalones. Ese es un gobierno tiránico, despótico, que pisotea los derechos humanos, que impide cualquier forma de protesta legítima. Amárrese usted los pantalones y exija también la libertad de Leopoldo López y la libertad de Ceballos y la libertad de todos los presos políticos. Y haga causa en defensa de María Corina Machado y en defensa del pueblo venezolano, de la inmensa mayoría del pueblo venezolano maltratado, entre otras por su culpa, Juanpa, por el respaldo suyo, por lo que usted ha hecho para darle un aliento internacional a esos sinvergüenzas, a esos depredadores. Venezuela castigada por el Congreso de los Estados Unidos. Lo dijimos cuando ganaron las elecciones los republicanos. Esto va a cambiar. Y cambió. ¿De qué manera? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tendieron una emboscada a Colombia. Colombia no supo defenderse. Destituyó como su defensor al doctor Rafael Nieto Loaiza, que estaba desarrollando una gran tarea por la defensa de Colombia. Y puso a un abogado, el doctor San Pedro, que lo que hizo fue renunciar a la práctica de pruebas. 11 desaparecidos. ¿Qué pruebas tiene la Corte Interamericana? Muy fácil, las resumimos. Ninguna. Este es un triunfo del colectivo de abogados, de los mamertos de Colombia que van a traicionar el país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer olvidar que lo del Palacio de Justicia fue una cosa infame del M-19, de esos bandidos que hoy están gozando de todas las prerrogativas. El uno es alcalde de Bogotá, el otro es candidato a la presidencia de la República, escriben en los periódicos, y asaltaron el Palacio de Justicia en compañía de Pablo Escobar. Y eso es lo que legitima la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inventándose unos desaparecidos que no desaparecieron. Fueron asesinados por el M-19. Pero aquí hay un negocio también, $7,5 millones, y Colombia no se supo defender, no se quiso defender. ¿Será que estaba de acuerdo con esta sentencia? ¿Será que es una de las formas de golpear el corazón de las fuerzas militares y de desmoralizarlas y de entregar el país en manos de las FARC?
lo de la Corte Interamericana es una emboscada contra Colombia. ¿Quién ataja el dólar? Ayer quedó en los umbrales de los 1.400 pesos, de los 2.400 pesos. Parece que no hay quien lo ataje. Y no hay quien lo ataje por una razón muy simple, porque baja y baja el precio del petróleo. Y como nos apuntamos a la carta de vivir del petróleo, sabroso, no hacemos desarrollo industrial, no promovemos nuestra industria, no creamos los espacios necesarios para ser competitivos en el resto del mundo. Es mucho más fácil vivir del petróleo que Álvaro Uribe le dejó a Santos, pero dentro de todo un esquema de productividad que Santos arruinó. Y ahí están las consecuencias. La crisis económica del país tiene un gran responsable que se llama Juan Manuel Santos, presidente de la República, acolitado por el Banco de la República, que se dedicó a la cosa más sencilla del mundo. ¿Quieren que yo combata la inflación? La combato con dólar bien barato, con cosas bien baratas que importo de cualquier lugar del mundo. Como lo dijimos en la hora de la verdad 1000 veces y nadie nos quiso escuchar. Estamos creando empleos, sí, pero en Alemania y en China y en el Japón. Allá estamos creando empleo. Para Colombia no le estamos dejando sino la miseria. Esta devaluación, tal vez demasiado rápida, tal vez, va a poner al país a pensar en lo que tiene que pensar. En crear industria, en crear desarrollo agrario, en trabajar y no corromper, que es lo que hace el gobierno de Santos. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Una reforma tributaria aprobada prácticamente en los mismos términos en que la había propuesto el gobierno. Bruce McMaster traicionó a la industria, traicionó a los empresarios, lo que era de esperar, él es un empleado de Santos, y dejó prácticamente la misma reforma tributaria, la misma que había. De manera que todo eso fue un escándalo en la mitad de la nada. Pues ahí está la situación. Al dólar no lo ataja nadie. Ayer subió casi 50 pesos, 49 pesos, para quedar en 2.396 última cotización. El WTI en picada a 61.40 hubiera sido un desastre que hubiera bajado a 75. Está en 61.40. La acción de Ecopetrol se vino al piso. Está cerca al valor de la emisión. Y no solamente por el precio internacional del petróleo, porque esto sería entonces un salpullido que afectaría a todas las empresas petroleras del mundo. No, es que las demás empresas petroleras no afrentan las voladuras de los oleoductos, ni las extorsiones a los camioneros, ni los ataques a los centros de producción, ni las peticiones desmedidas de las comunidades que abandonadas por el Estado le piden todo a las petroleras. La gallina de los huevos de oro. Qué bien traído a colación ese ejemplo. Teníamos la gallina de los huevos de oro y ponía huevitos de oro. Y resolvimos matar la gallina a ver cuántos huevos de oro tenía en su interior. Por supuesto, ni gallina ni huevos. Ayer cayeron duramente las bolsas europeas y de Wall Street. El Dow Jones cayó 1,51%. De la Calle resolvió atacar al presidente Uribe, desde luego asegurándose primero que el presidente Uribe estuviera bien lejitos. No se va al Parlamento a enfrentar al presidente Uribe, claro que no, porque De la Calle es muy valeroso siempre y cuando esté lejos y protegido por todos los medios de comunicación y por todos los videos. Entonces ahí sí sale a atacar al presidente Uribe. De la Calle es un valiente, pero lejitos, a distancia. Y entonces dijo que al presidente Uribe lo estaban llenando de noticias falsas, como si no supiéramos, como si no tuviéramos noticias ciertas de qué es lo que está haciendo De la Calle en La Habana, traicionando a Colombia para entregársela para ponerla en manos de las FARC, del socialismo del siglo XXI y de Fidel Castro.
Parece que de la Calle no olvida los tiempos en que tiraba piedra en la Universidad de Caldas. Está en lo mismo. Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, viene a Colombia para apoyar el proceso de paz de Santos. Pues es que Kerry es un demócrata trasnochado y parece que no sabe lo que aquí estuvo sucediendo o lo que está sucediendo. Un nuevo incidente racial golpea a los Estados Unidos. Un policía blanco dispara a un negro desarmado y con las manos en alto en la Florida. Otro barril de petróleo para meterle a esta candela de los conflictos raciales en los Estados Unidos. La tregua en Ucrania ha funcionado. Hace un rato que pararon las acciones bélicas de lado y lado, sigue desarrollándose sin mayores contratiempos, pero ahí está Rusia. Ahí está Rusia pendiente con todos sus tanques, con todos sus hombres, listos para entrar en Ucrania en cualquier momento. Desde México sigue el misterio de los 43 jóvenes desaparecidos. Eso va a ser un lastre para el gobierno de Peña Nieto que no va a poder superar. El presidente Obama le ofrece a Peña Nieto asistencia técnica para tratar de encontrar los cadáveres de esos jóvenes, pues porque nadie da un centavo porque estén vivos. Y quién sabe si Peña Nieto lo acepte. Ya aceptó una comisión de argentinos que dicen haber descubierto un hueso que pertenecía a uno de esos jóvenes. Ayer hubo 15 muertos en Irak por atacantes suicidas. La ración de cada día. Australia, que tiene un poco de gente combatiendo en los estados islámicos. Es que el estado islámico dicen que está compuesto entre otras por 15.000 extranjeros. Pues Australia se queja de que a esos extranjeros los mandan a la primera fila de batalla. Y entonces eso significa que haya más muertos entre los militantes extranjeros que entre los miembros árabes, es decir, los de allá, que se quedan un poco a la retaguardia mientras a los demás los matan. Australia protesta. Malala es nuestra heroína, es la heroína del mundo. Esta es la niña que casi muere sacrificada por defender el derecho de las niñas islámicas a recibir educación. Por Dios, ¿en qué siglo vivimos? Malala es el símbolo de un mundo nuevo. ¿Qué premio Nobel de Paz también otorgado? ¿Cuántas equivocaciones han cometido en Oslo? Esta vez acertaron con Malala, que pronunció un discurso invitando a las niñas a convertirse en líderes y a defender sus derechos. En Sierra Leona van 6.388 muertos por el ébola. Lo peor está en Sierra Leona, que tiene a los médicos en huelga porque no les pagan lo suficiente. Nació Jack, heredero al trono de Mónaco. Nacieron gemelos y la niña nació primero, unos minutos primero, pero por razones legales de la dinastía, quien ocupará el trono de Mónaco algún día, si llega el momento, será Jack, el niño que acaba de nacer. Greenpeace resolvió hacer una manifestación en las líneas de Nácar, en el Perú, y causaron daños muy graves, y el Perú demandará a Greenpeace por este acto vandálico contra una de las maravillas del mundo, que son las líneas de Nazca. Y en Hoy en la Historia recordaremos un hecho singular, cuando un pueblo juzga y mata a su rey. Estamos hablando del juicio a Luis XVI en el año de 1792. Unos días después, Luis XVI subiría al cadalso. Lo que eso significó en la historia de Francia y en la historia del mundo, un ejemplo que hay que aprender. ¿Quiénes mataron a Luis XVI? Los furibundos no alcanzaban, lo mataron los cobardes.
los que no levantaron su voz en defensa de una monarquía constitucional que hubiera sido una solución para Francia y que le hubiera evitado tanto dolor, tantas lágrimas, tanta sangre. Pero la historia se escribió así. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Escuche desde este lunes 22 de diciembre los grandes reportajes de la Hora de la Verdad. Entrevistas día a día con la senadora Paloma Valencia, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, el economista y senador del Centro Democrático, Iván Duque, el internacionalista Román Ortiz, el analista político y periodista Juan Lozano, el productor de café Osvaldo Acevedo y la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Todos tratando los temas que son noticia en Colombia y el mundo, y que usted encontrará expuestos con mayor profundidad, de manera didáctica y ágil, como solo lo sabe hacer La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Radio Red de RCN. Muy buenos días a todos. Hablemos, si les parece, pasemos de Venezuela a Colombia, porque hoy hay una noticia que me parece muy importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la desaparición de 11 personas en el año 1985 durante la conocida retoma del Palacio de Justicia asaltado por la guerrilla del M-19. Esa es la noticia que aparece hoy en los principales periódicos nacionales e internacionales y que cambia la historia de una manera pues que yo creo que es muy cuestionable, ¿no? El fallo establece que el Estado es responsable de las desapariciones forzadas de 7 empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, 2 visitantes y una de las guerrilleras, así como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar y la detención arbitraria y tortura a otras 4 personas. Dice el tribunal que existió un modus operandi en las desapariciones y que el Estado incumplió su deber de prevención frente al riesgo que tenía el Palacio de Justicia y emplaza al Estado colombiano a que efectúe a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa para encontrar a las 11 víctimas aún desaparecidas. En definitiva, se trata de una cuestionable condena que responsabiliza al Estado y cambia la historia, lavando de responsabilidad a unos guerrilleros que asaltaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia y a los que ahora no solo nadie cuestiona, sino que aparecen casi como héroes. Pregunto, ¿en qué pruebas se basó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para esta condena? ¿Qué hay detrás de esta condena? ¿Por qué el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que este era un fallo esperado y hace una interpretación tan graciosa afirmando que es un fallo que reconoce los esfuerzos del gobierno colombiano en el esclarecimiento de los hechos? Increíble, ¿no? Y por último, ¿qué papel hizo aquí el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ampliamente conocido por sus testigos falsos, como el caso de Mapiripán, ¿recuerdan? Claro, el colectivo de abogados ganó contra Colombia. Ganó contra Colombia, que fue condenada sin prueba alguna. Esto lo vamos a examinar a fondo, Montserrat. Nosotros no nos vamos por la finta, como se dice en boxeo, sino que vamos en profundidad al tema. Esto va a ser con la sentencia en la mano. Le anticipo, no tiene la Corte una, óigame lo que le estoy diciendo, una prueba que no tengan los magistrados colombianos, que no han encontrado sino 2 desaparecidos, uno de ellos que no desapareció. Desapareció la guerrillera y fue asesinada, esa es la verdad, Irma Franco. Los demás no desaparecieron, fueron asesinados en el Palacio por el M-19. Entonces, ¿en qué se basó todo? En los testimonios que llevó el colectivo de abogados. Y Colombia se quedó sin defensa, porque echaron a Rafael Nieto Loaiza, lo echó la señora de Maya, la que está defendiendo judicialmente a la nación, para poner al doctor San Pedro, que no hizo absolutamente nada por defender a Colombia. Dejó a Colombia en manos de sus enemigos. Y viene esta sentencia contra toda evidencia y crea un problema enorme, porque la justicia colombiana no falla, porque pasa el tiempo
y pasa el tiempo y no dicta sentencias, y eso fue lo que nos ganamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un reducto de mamertos, de izquierdistas de toda América, que condena a Colombia y que en últimas termina por justificar el asalto al Palacio de Justicia del M-19 y de Pablo Escobar. No sé si va a haber que hacerle un monumento a Pablo Escobar en la Plaza de Bolívar, al lado de la estatua del Libertador, poner a Pablo Escobar por la hazaña de la toma del Palacio de Justicia. Si eso también será una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un fallo absurdo, inicuo, monstruoso contra Colombia. Pero trataremos el tema a fondo, Montserrat. Sí, bueno, ¿y qué le parece la interpretación del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo? Bueno, pues es que él es increíble. Bueno, ¿para qué digo lo que siento? Pero no hay derecho a semejante superficialidad y banalidad y torpeza de un ministro que sale a decir semejante bestialidad. Pero en eso estamos, nos condenaron por 11 desaparecidos que no desaparecieron. Uno dice, ¿y dónde están las pruebas de la Corte Interamericana? Le anticipo, en ninguna parte. Todas son pruebas testimoniales, el mismo cuento que ya le contaron a la justicia colombiana, que dijo, no creo en esas pruebas, no creo. Y tiene en la lista solamente 2 desaparecidos que no son desaparecidos salvo Irma Franco. Esa es verdad, eso fue una atrocidad y por eso hay que castigar a los responsables, que desde luego ni fue el general Arias Cabrales ni fue el coronel Plazas. Ahí pues le anticipo todo. Los demás desaparecidos no desaparecieron, y por eso había que demorar ciertos fallos que están pendientes en la Corte Suprema, porque aquí no se falla en derecho, aquí se falla en política. Y por eso las filtraciones que se hicieron hace unos días sobre una sentencia que está por salir, esa era una medida estratégica para darle curso a esta sentencia de la Corte Interamericana en contra de Colombia y a favor del colectivo de abogados. Nos ganaron de mano, pero lo más doloroso es que Colombia no se supo defender. Recuerde que el defensor era Rafael Nieto Loaiza, que estaba haciendo una extraordinaria tarea y fue destituido para darle paso al doctor Sampedro, que ni tenía tiempo, ni tenía ganas, ni antecedentes de librar esa batalla. Esa es la dolorosa verdad de lo que nos ha ocurrido. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 11 de diciembre del año 14, son las 6:26 de la mañana. El presidente Álvaro Uribe Vélez respondió de manera directa a Humberto de la Calle, quien desde La Habana negó que las FARC hayan hecho exigencias al gobierno para reactivar los diálogos de paz, ni que los narcoterroristas pidieran como condición que cesaran los bombardeos a los campamentos. Esta información fue suministrada el miércoles de la semana pasada de manera exclusiva por La Hora de la Verdad. De la Calle dijo que, abro comillas, si las iniciativas que difunde el trino del doctor Uribe corresponden al pensamiento de las FARC, este hecho no compromete en absoluto a la delegación del gobierno, dejando abierta la posibilidad de entrar a discutir una información divulgada por el presidente Uribe sobre los requerimientos hechos por el narcoterrorista Iván Márquez, que resumen el desescalamiento de la ofensiva militar. El doctor Álvaro Uribe respondió de manera categórica, directa, frentera. Primero, ¿será mentira que el gobierno es permisivo con los cultivos ilícitos en el Catatumbo? Segundo, ¿será mentira que, en acuerdo con el terrorismo, el gobierno no exige devolución de riqueza del terrorismo? Tercero, ¿será mentira que las FARC consideran que sus explosivos equivalen a bombardeos del Estado, ya que Santos los entiende iguales? Cuarto, ¿será mentira que el gobierno ha dejado de llamar terrorismo al terrorismo y lo considera actor político? Doctor Londoño, ¿será mentira tanta verdad? Será mentira tanta verdad. Bueno,
pero de la calle toma precauciones, ¿no? Ah, claro, le dice, le dice, no, pero le dice a Álvaro Uribe todas estas cosas, pero lejitos, porque para encontrarse con él le falta lo que ha mostrado que le falta a Colombia en su defensa, en la defensa de sus derechos, tanto en las Cortes Interamericanas como en sus defensas en La Habana, les faltan pantalones. Esa es la triste verdad. Pero en Cali nos demostraron ayer que todavía en este país hay pantalones. Hay pantalones. Los caleños nos dieron un ejemplo a los colombianos. Todavía hay pantalones en Colombia. Entonces, que quede eso claro. Y nos vamos para los Estados Unidos porque de allá vienen noticias importantísimas. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, está generando aquí en los Estados Unidos una gran preocupación un informe que el Comité de Inteligencia del Senado va a hacer público hoy por la mañana sobre las tácticas de la CIA, la Central de Inteligencia, las tácticas de interrogación tras los atentados terroristas del 9/11. Las autoridades estadounidenses, según informes, tienen en alerta a tropas en todas partes del mundo para que protejan a los ciudadanos estadounidenses y también las instalaciones de este país por temor a que la publicación de este informe vaya a desatar ataques violentos e incluso muertes de estadounidenses en distintas partes del mundo. Hay una gran controversia, muchos republicanos, entre ellos el cubanoamericano Marco Rubio, están diciendo que es una irresponsabilidad que este informe se haga público. Se supone que tiene unas 5,000 páginas y el documento, y como les decía, muchos republicanos están diciendo que jamás debería ser publicado. Sin embargo, la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, están a favor de la publicación de este documento. El presidente dice que lo quiere hacer público para que se conozcan los errores que se cometieron en el pasado y para asegurarse de que algo así no vuelva a pasar. Estos informes hablarían de tácticas como que aquí llaman de waterboarding, o cuando le meten un trapo con agua en la garganta a los terroristas como una táctica de interrogación, o no permiten que duerman durante días y días y días esperando que confiesen o que delaten planes en contra del país. Estas técnicas, se dice, fueron ampliamente utilizadas después de los ataques terroristas del 9/11 y hay muchos defensores de estas tácticas que dicen que gracias a ellas Estados Unidos no volvió a enfrentar atentados terroristas equivalentes o de la magnitud de los que se vieron el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y contra ese avión que cayó en Pensilvania y se dice que iba en camino a la Casa Blanca. El documento describiría este tipo de trato que recibieron detenidos por terrorismo y, según informes, concluye que esas tácticas no habrían surtido efecto. El expresidente George Bush dijo que él de todas maneras va a apoyar a los hombres de la CIA, que esas tácticas utilizadas e implementadas durante su gobierno pues sirvieron para mantener al país muchísimo más seguro. Otros dicen, pues, como les dije, que estas tácticas no habrían servido de nada. Hay una grandísima controversia en torno, pero de todas maneras el documento va a ser publicado y existe ese temor, esa alerta de que vaya a generar ataques contra Estados Unidos, que los radicales antiamericanos se vayan a alebrestar al conocer esas tácticas que habría utilizado la Central de Inteligencia. Por otra parte, les cuento que anoche, por tercera noche consecutiva, Berkeley, California, fue escenario de violentas
protestas contra la policía, y esto por cosas que no ocurrieron aquí, sino por la muerte en Nueva York de Eric Gardner y de Michael Brown en Missouri, 2 hombres de la raza negra que murieron a manos de policías blancos. El caso de Eric Gardner en Nueva York es el que más controversia ha desatado, porque, como les dije en el informe pasado, pues habían imágenes del momento en que la policía estaba tratando de subyugar a este hombre que estaba vendiendo cigarrillos de forma ilícita en la calle. Le hicieron una llave, el policía lo asfixia y él empieza a gritar: no puedo respirar, no puedo respirar. Estas protestas se han extendido en Berkeley, por ejemplo. Se las han tomado muchos anarquistas, manifestantes que estaban marchando de manera pacífica, incluso trataron de impedir que anarquistas y hombres encapuchados robaran tiendas y rompieran vidrios, y uno de ellos, y fue captado en imágenes, recibió un martillazo en la cabeza. Sin embargo, estas protestas se han extendido a tal punto que LeBron James de los Cleveland Cavaliers, la estrella del baloncesto de los Estados Unidos por excelencia, anoche en un partido de básquetbol salió con una camiseta que decía "no puedo respirar", en apoyo a Eric Gardner. Y LeBron James se puso la camiseta en una noche muy especial porque los Cavaliers estaban jugando contra los New York Nets, pero no era el partido lo que importaba. Lo que importó es que están de visita aquí en Estados Unidos los duques de Cambridge, el próximo rey de Gran Bretaña, William, y su esposa embarazada Kate. Ellos se han robado el show. Ayer se reunieron con el presidente Obama y después del partido conocieron a LeBron James y también conocieron a los famosísimos del entretenimiento Jay-Z y Beyoncé. Si a alguien le interesa el resultado del partido, 110-88 ganaron los Cleveland Cavaliers, pero lo que importó en ese momento era que se vistió de realeza la cancha. Es todo lo que tengo para ustedes por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Cristina, desde los Estados Unidos. Y ahora nos vamos a hablar de economía. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues sin lugar a dudas, el tema del momento en materia económica es la caída del precio del petróleo y el impacto que este ha tenido en acciones como la de Ecopetrol, que ayer llegó a su nivel más bajo de los últimos 6 años, cerrando en 1.880 pesos y acumulando ya una caída de 48.7% en lo que va corrido del año. Esto deja a Ecopetrol valiendo en bolsa 77.3 billones de pesos en manos de aproximadamente 404.000 accionistas, siendo por supuesto el gobierno su mayor propietario. Y entre tanto el mundo sigue viendo cómo se desploma el precio internacional del petróleo. A esta hora se cotiza el WTI sobre los $61. Con este panorama habrá que ver qué pasará en 2015 en materia fiscal, porque ya lo hemos dicho a través de estos micrófonos, pero hay que insistir. El hueco fiscal de 12 billones y medio podrá ser en realidad de alrededor de 30 billones de pesos por cuenta de la caída de la renta petrolera en el país y por supuesto del encarecimiento del servicio de la deuda externa, pues el dólar sigue disparado porque Colombia se volvió completamente dependiente del petróleo y con esta caída de los precios internacionales cae también la entrada de dólares al país. Y lo que viene, doctor Londoño, porque el gran interrogante que queda es quién va a invertir en Colombia en medio de este panorama, quién va a traer dólares a nuestro país con la devaluación galopante, con una gran incertidumbre en los precios internacionales del crudo y con las ya conocidas y difíciles condiciones para invertir en nuestro país. Unas condiciones difíciles que se complican más con la carga tributaria con la que el gobierno pretende tapar algo del hueco fiscal, desatendiendo los llamados del sector privado que advierten del peligro de esta reforma tributaria que ya se aprobó ayer en plenaria del Senado y que continuará su trámite en la Cámara de Representantes. Pero nada cambió en la reforma. Una tasa que queda de 1.3% en el impuesto a la riqueza, baja del 1.5 al 1.3 tras las negociaciones entre el gobierno y el sector privado, pero esto en realidad pues no hace ninguna diferencia.
Así pues, patrimonios que superen los 1.000 millones de pesos quedarán pues con esta tasa del 1.5% del impuesto a la riqueza. Lo cierto, doctor Londoño, es que con este panorama se ven negros nubarrones en lo que tiene que ver con la inversión extranjera en nuestro país, mientras cae la renta petrolera y aquí no hay mucho para exportar. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, se enfermó la enfermedad holandesa. Se enfermó y se enfermó de gravedad y está moribunda la enfermedad holandesa. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Nos dedicamos por años a vivir del petróleo. Se acabó el petróleo como ese negocio espléndido que tuvimos por la inversión de los términos de intercambio, como se llama así técnicamente esa subida abrupta en los precios de las materias primas en contra de los productos industriales, y ahora estamos enfrentados a nuestra realidad, que somos pobres, pero hemos vivido como ricos, repartiendo mermelada, facilitando todas las formas de corrupción y de despilfarro estatal, comprando aviones que no necesitamos, aviones carísimos, y pues que eso es la prueba de cómo se está manejando el erario público. Ahora a enfrentar la realidad. ¿Cómo será? Ya lo veremos. Juanpa va a tener más de un problema. Por ahora se lo pasa en unos cuantos miles de millones de pesos al sector privado, que libra una batalla y una batalla que da por perdida. Todo lo que hace es bajar la tasa del impuesto a la riqueza, como lo llaman, de 1.5 a 1.3. No hizo nada el sector privado, nada. Se entregó en manos de Juanpa. Alejandro. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer se reanudó la mesa de diálogos de La Habana y no solo Humberto de la Calle le mintió al país, como lo dijo en su noticia William. Después de la quimera del secuestro del general Alzate, Pablo Catatumbo dijo: es evidente política y jurídicamente que nunca las FARC hemos diseñado ni ejecutado estrategias de ataque generalizado contra la población civil, ni aún contra los sectores de la oligarquía y el establecimiento que combatimos en ejercicio del sagrado derecho a la rebelión. A pesar de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dice que es indispensable abrirle a las FARC canales democráticos y que el único impedimento sería que estuvieran sentenciados por crímenes de lesa humanidad, lo que según sus cuentas no ha ocurrido, una revisión de las sentencias producidas por la justicia colombiana solamente contra los integrantes del secretariado nos muestra otro panorama. Tienen 56 sentencias a sus espaldas que los condenan por 184 asesinatos, 129 heridos, 198 secuestros y los conminan a pagar más de 827.000 millones de pesos en multas para reparar a sus víctimas, sentencias donde no se logra totalizar los incontables daños a la infraestructura durante las tomas a las poblaciones. Quien dijo que las FARC no han cometido delitos de lesa humanidad, alias Pablo Catatumbo, acumula penas por 84 años de cárcel y es el que menos totaliza penas. Joaquín Gómez suma penas privativas a la libertad de 333 años, Timochenko de 452 años e Iván Márquez de 760 años de prisión, a pesar de que el Código colombiano solo permite una pena máxima de 60 años. Por el lado de la justicia internacional, la Corte Penal Internacional en noviembre del 2012 afirmó que se han dictado condenas contra 218 miembros de las FARC por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, tales como asesinato, desplazamiento, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños. Tales sentencias incluyen a 2 miembros del secretariado, Timochenko e Iván Márquez, entre otros. Por otra parte, el delegado de paz de la guerrilla dijo: resulta carente de cualquier fundamento jurídico acusar a la insurgencia de cometer crímenes, por ejemplo, por utilizar artefactos explosivos artesanales en sus operaciones contra unas fuerzas del Estado que vienen utilizando sistemática e indiscriminadamente aviación ofensiva y bombas de media tonelada contra la guerrilla. Doctor Londoño, que las FARC digan que no han cometido crímenes de lesa humanidad no es una acción que contribuya con el postulado de la verdad. No, pero hágame el favor. Y eso es lo que están legitimando allá en La Habana el señor de la Calle y el señor Jaramillo, que es de aquel lado, eso no se les olvide, y el señor
Frank Perl, y desgraciadamente, hay que decirlo también, el señor general, que gloria de nuestro ejército, Jorge Enrique Mora, que uno no sabe a estas alturas qué es lo que hace en La Habana cuando se está discutiendo el desescalamiento del conflicto, que consiste en el desmantelamiento de nuestro ejército. Van a desmantelar nuestro ejército estos sujetos para entregarnos en manos de las FARC. Ese es, de manera que como Venezuela está de salida, porque eso está de salida, ese régimen se va a romper, entonces a nosotros nos ponen en el camino de entrada. Para allá vamos, abramos los ojos, como los abrieron ayer en Cali. Bueno, estas eran las noticias del momento, y en un minuto estaremos con Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, que viene de Manizales, una de las ciudades que será mortalmente herida por el TLC con Corea. Esa es la verdad, y mortalmente herida por el abandono en que la tiene este gobierno, sin aeropuerto, sin vías de comunicación, sin esperanza. Ahora la esperanza es que se enfermó la enfermedad holandesa y los colombianos volverán a apreciar lo que signifique el café como medio de producción de unas divisas que serán cada vez más escasas. Carlos Felipe Mejía estará con nosotros en un minuto.